Con la solemnidad que solo otorgan los años vividos y las cicatrices del tiempo, me dispongo a relatarles, con el corazón en la mano, un fragmento de mi historia, de la que fuera mi niñez en el Querétaro de mediados del siglo pasado, un México rural que forjó mi espíritu. Permítanme guiarles por los senderos de la memoria, donde cada palabra lleva el peso de la experiencia y la sabiduría acumulada. Mi nombre es Facunda López Hernández. Hoy cuento 80 inviernos, y mi cabello, antes azabache, se ha tornado en una madeja de plata. Mis manos, que antes tejían sueños, ahora son un mapa de arrugas que guardan historias que a veces, mi voz cansada, ya no puede relatar. Cuando mis ojos se cierran y mi memoria me transporta a tiempos lejanos, me parece que fue apenas ayer cuando era esa niña menuda, de pies descalzos y un vestido remendado, lidiando con la escasez que nos acompañaba como una sombra familiar. Nuestro humilde hogar se alzaba lejos del caserío, en dirección al manso río. Era una morada de adobe, de apenas 3 aposentos, con techos que, dejaban pasar el agua con cada aguacero y un suelo de tierra que se transformaba en polvo bajo el sol inclemente y en barro con las lluvias copiosas. Para alcanzar el poblado más cercano, debíamos sortear un camino de terracería que se ondulaba entre lomas de vegetación escasa, una senda de 2 horas a pie. No es que fuéramos asiduos visitantes del pueblo, rara vez teníamos el motivo o los medios para hacerlo. Aquella mañana helada de junio de 1956, me despertó el crujido de la puerta. Sin abrir los ojos, ya sabía quién regresaba, mamá, de otra juerga en la hacienda principal, arrastrando consigo la inconfundible estela de esfuerzo, el aroma de alguna bebida espirituosa y ese perfume de lavanda de bajo costo que compraba en la tienda del señor Nico. Fingí dormir mientras sus pasos inciertos y su canto melancólico se filtraban por la casa. Linda muchacha del rebozo, ¿qué harás tú? Voy a bailar la noche entera hasta que el sol alumbre mi camino. Hubo días en que la indignación me invadía, furiosa con esa mujer que nos dejaba a la deriva por la música y los hombres. Otras veces, como en aquella ocasión, simplemente me embargaba una melancolía profunda, de esas que parecen no tener fin. Mamá era una belleza indiscutible, nadie lo negaba. Alta, con una cabellera negra que caía como cascada y unos ojos que parecían custodiar secretos jamás revelados. Cuando sonreía, algo que no era raro porque, a pesar de todo, tenía un alma jovial, la habitación entera se iluminaba. Lástima que prefiriera alumbrar los salones de baile antes que quedarse al cuidado de sus hijos, y éramos muchos, 14 almas en total, cada uno de un padre distinto. Yo era la más pequeña de todos, contando apenas 9 años en ese entonces. Para quienes vivíamos en el corazón de Querétaro, en esa época rural de mediados del siglo XX, una familia tan numerosa no era de extrañar. La verdadera maravilla, sin embargo, era cómo lográbamos subsistir con una madre que casi siempre estaba ausente y la nula presencia de un padre. Facunda, despierta. Ven a colaborar con el atole. La voz de Socorro, mi hermana mayor, me trajo de vuelta a la cruda realidad de nuestro día a día. Afuera, los primeros destellos del alba comenzaban a asomarse, colándose por los resquicios del techo. Me froté los ojos, hinchados por el sueño, y me incorporé de la humilde estera que compartía con María Dolores, mi hermana, apenas 2 años mayor que yo. Socorro, a sus 15 años, ya ostentaba la apariencia de una mujer adulta, su semblante demasiado grave para su corta edad, sus ojos enmarcados por hondas ojeras, sus manos curtidas por el incesante trajín. Fue ella quien, desde que éramos muy pequeñas, asumió con entereza el cuidado de todos nosotros. Mientras mamá se entregaba a sus pasiones, Socorro cocinaba, lavaba, remendaba la ropa y aún encontraba fuerzas para instruirme en las letras que ella misma apenas dominaba. «¿Mamá trajo algo para el desayuno?», pregunté en un susurro, mientras ayudaba a avivar la lumbre en la estufa de leña. Socorro negó con la cabeza, un gesto que ya nos era familiar, solo la ropa que llevaba puesta, como de costumbre. La cocina era el aposento más vasto de la casa, con su estufa de barro, una larga mesa flanqueada por bancos y unos cuantos estantes en la pared donde guardábamos las pocas ollas y latas vacías que poseíamos. En uno de ellos, Socorro atesoraba café y azúcar, nuestro bien más preciado. Todavía nos queda un poco de café y harina,
Suficiente para preparar una papilla ligera, dijo, mientras tomaba una cazuela desportillada. Nuestro desayuno, la mayoría de los días, consistía en eso, una frugal papilla de harina con café y azúcar. A veces, cuando la fortuna nos sonreía, Juan, nuestro hermano mayor, quien laboraba como ayudante en los ranchos vecinos, nos traía algo de leche o huevos, pero eran ocasiones raras, casi celebraciones. Uno a uno, el resto de los pequeños fueron despertando y se congregaron alrededor de la mesa. En casa éramos todavía 12, los otros 2 ya habían tomado rumbos distintos, uno casado, el otro empleado en otra ciudad. Pedro, el más pequeño después de mí, con sus 5 años, todavía se restregaba los ojos legañosos al sentarse en el banco. ¿Dónde está mamá?, preguntó, como lo hacía cada mañana, a pesar de conocer la respuesta. Durmiendo, respondió Socorro, sirviendo la papilla en tazones de aluminio abollados. Come despacio para que el alimento rinda más, me instó con un suave empujón María Dolores, quien de todas nosotras era la que más se asemejaba a nuestra madre, no solo en sus rasgos sino en su espíritu vivaz e inquieto. Creo que la vi derramar lágrimas ayer antes de su partida, susurró para que solo yo pudiera escuchar. ¿Por qué el llanto?, pregunté. No lo sé, estaba contemplando algo que guarda en su pequeña caja. Mamá poseía un diminuto cofre de hojalata, semejante a los que se usaban para guardar galletas, donde resguardaba sus contadas pertenencias más íntimas. Nadie osaba tocar aquel objeto. Era lo único que ella consideraba verdaderamente suyo, un espacio privado en medio de la existencia compartida que llevábamos. El templo parroquial era un sitio al que pocas veces acudíamos. La distancia era considerable y carecíamos de vestimenta apropiada para presentarnos ante la fe y la sociedad. Nuestras ropas eran meros retazos zurcidos, pasados de un hermano a otro hasta que apenas quedaban harapos. Tras el frugal atole, llegaba el momento de las faenas del hogar. Cada uno tenía su cometido, asignado por Socorro con la autoridad de una capitana. Los varones mayores se dedicaban a la recolección de leña, reparaban la cerca y cuidaban de los escasos animales que poseíamos, una vaca flacucha que apenas producía leche y unas cuantas gallinas que picoteaban en el patio. Las muchachas auxiliaban en la limpieza, el lavado de la ropa y el acarreo de agua del río. Facunda y María Dolores, hoy les corresponde ir por agua, ordenó Socorro, extendiéndome un balde de metal que ostentaba más remiendos que mi propio vestido. El río se hallaba a unos 500 metros de la casa, por un sendero angosto que serpenteaba entre hierbas altas y árboles cuyas ramas se retorcían bajo el viento. María Dolores caminaba al frente, entonando en voz baja una de las canciones que mamá nos enseñaba en las raras noches que permanecía en casa, usualmente entre una danza y otra. Allí, en el puente de la Vinagreta, por ahí todo el mundo pasa. El agua del río, en aquel entonces, aún era prístina, cristalina, fluyendo sobre rocas lisas, con pequeños peces plateados que nadaban contra la corriente. Llenamos los baldes con sumo cuidado, sabiendo que cada gota era invaluable. Se destinaba para beber, cocinar, para asearnos y bañarnos los domingos, si el clima lo permitía. Por el sendero de retorno, el camino, que siempre nos había parecido arduo, se nos antojó en esa ocasión el doble de largo. Los baldes, repletos de agua, nos exigían un esfuerzo considerable. El líquido, sacudiéndose con cada paso, humedecía nuestras delgadas piernas. A pesar del cansancio que se asentaba en nuestros pequeños hombros, ninguna de nosotras profirió queja alguna. Desde que éramos muy pequeñas, habíamos asimilado que los lamentos resultaban estériles, pues rara vez encontraban un oído atento a nuestros desvelos. Al llegar a nuestra humilde morada, encontramos a Socorro con una emoción que rara vez adornaba su semblante. Era una rareza presenciarla así. Casi siempre, el peso del mundo parecía gravitar sobre sus jóvenes hombros. El señor Juvenal preparará harina hoy, anunció con un brillo peculiar en sus ojos. Si colaboramos, nos obsequiará con una porción de harina y tal vez, con algo de chicharrón. La oportunidad de ir a la casa del señor Juvenal, donde se procesaba la yuca, era siempre un acontecimiento gozoso. Aquel matrimonio, ya en sus años maduros y sin descendencia,
siempre abría las puertas de su hogar a los vecinos cuando se disponían a moler la yuca. Era una labor que requería de muchas manos y, a cambio, compartían una parte del producto con quienes ayudaban. Para nosotros, aquello era casi una celebración, pues garantizaba el sustento por varios días. Nos ataviamos con lo mejor que poseíamos, aunque no significara una gran diferencia en nuestra apariencia. Sin embargo, Socorro insistía en que debíamos presentarnos con decoro, para que nadie sintiera compasión por nuestra situación o se sintiera incómodo con nuestra presencia. Me salpiqué el rostro con agua fresca, me arreglé el cabello con el peine roto que pasábamos de una hermana a otra, y alisaba mi vestido raído con el mayor esmero posible. Llegamos a la morada del señor Juvenal a primera hora de la mañana. El patio ya bullía de actividad, hombres pelando el tubérculo, mujeres rayándolo con ahínco, y los niños correteando con vivacidad alrededor de la olla donde la harina tomaría su punto. El aroma de la yuca fresca, entrelazado con el humo que emanaba del horno, avivó el vacío en mi estómago. «Miren quiénes llegaron, las hijas de Soledad», exclamó una mujer de complexión robusta que auxiliaba en las tareas. El nombre de mi madre, Soledad, pronunciado por otros, siempre me provocaba una extraña mezcla de pena y afecto filial. Pena, porque todos sabían que ella nos dejaba nuestro aire para buscar la alegría en los bailes. Afecto filial, porque, a pesar de todo, era mi madre, una mujer de gran atractivo y espíritu libre, tal como yo, en lo más profundo de mi ser, anhelaba ser algún día. «Venimos a ofrecer nuestra ayuda al señor Juvenal», pronunció Socorro, con esa distinción que solo ella poseía, capaz de mantenerla incluso en las circunstancias más desfavorables. «Claro, hijas mías, hay faena para todas. Los jóvenes pueden apoyar en la recolección de leña, y ustedes, muchachas, pueden quedarse aquí rayando la yuca con las demás». Así, la mañana y gran parte de la tarde transcurrieron entre el esfuerzo y la labor. Nuestras manos se resintieron de tanto rayar el tubérculo, duro y de un blanco impoluto, con los ralladores de metal. Pero no dejamos escapar queja alguna. Cada movimiento era un paso más que nos acercaba a la certeza de llevar alimento a casa. Mientras trabajábamos, las mujeres conversaban con soltura y, de manera inevitable, el tema de mi madre, Soledad, surgió en la plática. «¿Viste a Soledad anoche, ataviada de gala en el jolgorio de la hacienda principal?», comentó una mujer delgada, de nariz afilada. «Montando ese caballo negro, como si fuera la mismísima reina de una tierra lejana», agregó otra, cuyo nombre mi memoria ya no retiene. Una mujer de esa edad, con tantos hijos que cuidar, y solo pensando en la diversión. «Es una pena», condenó una tercera. Sentí como el rostro se me encendía. A mi lado, María Dolores tenía los ojos anegados en lágrimas. Socorro continuó rayando la yuca como si sus oídos no hubiesen percibido nada, pero yo sabía que cada palabra era como una punzada que la traspasaba. «Soledad siempre ha sido así, desde muy joven», intervino la mujer de mayor edad que supervisaba la olla. «El problema es que los niños no tienen la culpa de esto. Aunque estemos aquí abriéndoles las puertas, alguien tiene que apiadarse de estas pobres almas». Qué tristeza me daba esa palabra. Preferiría padecer el hambre antes que ser objeto de la compasión de alguien. Pero en aquella situación, me tragué el orgullo junto con la humillación que me invadía. El hambre era más fuerte que cualquier pundonor. Al finalizar la tarde, con la labor concluida, la esposa del señor Juvenal nos llamó aparte. Sacó 2 paquetes generosos de un costal de istle. «Esto es de harina y esto tiene un poco de carne de puerco que sobró de ayer. No es mucho, pero les alcanzará para unos días». Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, no de vergüenza esta vez, sino de una profunda gratitud. Socorro le agradeció con pocas palabras, como era su costumbre, y nos dispusimos a regresar a casa. En el camino, nos encontramos con Juan, nuestro hermano mayor, que regresaba de la hacienda, donde había conseguido trabajo. Llevaba un pequeño paquete entre las manos y una sonrisa cansada en el rostro. «Miren lo que conseguí», dijo, mostrándonos 1 litro de leche. El patrón me permitió llevar algunos excedentes. Aquella noche fue casi una celebración. Con la harina que nos dieron, la carne de puerco y la leche, Socorro preparó una cena que,
para nuestros estándares, parecía un verdadero banquete. Incluso mamá, que se despertó entrada la tarde, parecía más presente que de costumbre, ayudando a hacer un pan en el comal que no habíamos probado en mucho tiempo. Así era nuestra vida, días de escasez extrema intercalados con raros momentos de pequeñas alegrías. Aprendimos a saborear cada instante de abundancia, cada bocado de alimento que llegaba a la mesa, cada momento en el que mamá parecía estar realmente con nosotros, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Antes de irme a dormir, sentada en el umbral de la puerta, contemplando las estrellas, pensé en cómo sería si tuviéramos una vida normal, como las demás familias, con un padre, una madre, alimento en la mesa cada día, ropa sin remiendos, zapatos en los pies. Parecía un sueño tan lejano como las mismas estrellas que brillaban en el cielo oscuro en esa noche de junio. No sabía yo que, en apenas unos días, un acontecimiento cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia familiar y que el hambre, que hasta entonces había sido nuestra compañera constante, ganaría un competidor hasta entonces desconocido, el vacío de la ausencia total. Me desperté antes del amanecer esa mañana, con un extraño presentimiento que me oprimía el alma. El gallo ni siquiera había cantado aún, pero algo en el aire se sentía diferente. La casa estaba sumida en ese profundo silencio que solo existe cuando el alba aún no ha decidido convertirse en día. Me levanté lentamente para no despertar a las hermanas que dormían a mi lado y me dirigí a la ventana sin cristales. El cielo tenía ese color indefinido entre la oscuridad de la noche y la promesa del amanecer. Algunas estrellas todavía insistían en brillar, como si no quisieran desvanecerse. Respiré profundamente el aire húmedo de la mañana, percibiendo ese aroma a tierra mojada que siempre anunciaba la lluvia. La lluvia significaba que nuestra madre quizás no saldría ese día. A ella no le gustaba andar bajo la lluvia, decía que le arruinaba el cabello que tanto se esforzaba por mantener hermoso. Regresé a mi petate e intenté conciliar el sueño por un rato más, pero la inquietud no me lo permitió. Cuando el primer rayo de sol se coló por las rendijas del techo, me levanté de inmediato. Fue entonces cuando oí el sonido de los caballos que se acercaban. Corrí hacia la puerta con el corazón latiéndole con premura. ¿Será que mamá regresaba tan pronto? No era común. Normalmente solo regresaba después de 2 o 3 días de ausencia. No era ella, era el señor Joca, el lechero, que pasaba de vez en cuando vendiendo leche en las casas más alejadas. Un hombre delgado, de piel curtida por el sol y ojos pequeños que siempre parecían buscar algo en el horizonte. Estaba jadeando, con el sombrero de paja arrugado entre sus manos en lugar de sobre su cabeza como de costumbre. «Señorita, ¿dónde está su hermana mayor?», preguntó con la voz quebrada por la falta de aliento. «Socorro sigue durmiendo, señor Joca». Ocurrió algo. Le miró de forma extraña, como si estuviera deliberando si yo tenía la edad suficiente para escuchar lo que tenía que decir. Debió haber concluido que no, porque simplemente respondió: «Vaya a buscarla, hija mía. Es importante». Corrí adentro y desperté a Socorro, que estaba durmiendo acurrucada bajo una manta remendada. Abrió los ojos sobresaltada, pero rápidamente recuperó la compostura. Socorro siempre ha sido así, fuerte como un árbol, firme incluso ante los vientos más intensos. «¿Qué sucede, Facunda? El señor Joca está afuera y quiere hablar contigo». Dijo que es importante. Socorro se levantó de un salto, alisó su vestido arrugado con sus manos ásperas y salió. Yo la seguí, curiosa y aprehensiva. En el patio, el señor Joca retorcía el sombrero entre sus manos, haciendo aún más evidente su incomodidad. «Buenos días, señor Joca. ¿Qué desea?». Socorro lo saludó con esa cortesía que siempre mantenía, incluso en las situaciones más adversas. «Muchacha, se trata de su madre», comenzó, mirando sus pies descalzos, como si pudiera encontrar allí las palabras adecuadas. «La encontraron temprano hoy en la curva del camino de Cruzeiro. Parece que se cayó del caballo anoche, cuando regresaba de la celebración en la hacienda». Vi que el rostro de Socorro se ponía pálido. Sus manos, siempre tan firmes, empezaron a temblar ligeramente. Ella se fue». Socorro no pudo terminar la pregunta. «Sí, señorita, su vida se extinguió».
Se golpeó la cabeza contra una roca al caerse. Debió haber sido en un instante. Sentí como si el mundo entero dejara de girar en ese momento. Mamá había partido. Aquella mujer llena de vida, de risas vibrantes, vestidos coloridos y aroma a flores silvestres. La que, a pesar de todas sus ausencias, seguía siendo el centro de nuestro pequeño universo. No podía ser verdad. Socorro no lloró, simplemente se quedó allí, mirando al vacío, como tratando de encontrar algún sentido en esas palabras. Después de un silencio que pareció una eternidad, simplemente preguntó, ¿dónde está ahora? La llevaron al almacén del señor Juvenal. Hoy la van a preparar para el entierro, porque el clima es muy cálido. Fue Juan, el mayor de mis hermanos, quien lloró primero. Acababa de salir de la casa, probablemente despertado por los susurros en el patio. Un largo sollozo, doloroso como el de un animal herido, rompió el silencio de la mañana. Aquel dolor ensombreció algo dentro de todos nosotros. Pronto todos estábamos llorando, incluso Socorro, que finalmente permitió que la aflicción desbordara de sus ojos oscuros y tristes. Las noticias corren con rapidez en un lugar pequeño. Pronto todo el vecindario lo supo. Las mismas personas que habían hablado con desdén de mi madre a sus espaldas ahora aparecían en nuestra puerta con miradas de conmiseración y ofertas de ayuda. El mundo es, en verdad, extraño. Con su partida, mamá finalmente recibió una consideración que quizás en vida nunca tuvo de la misma manera. Tendremos que preparar a los niños para ir al sepelio, dijo Socorro, ya secándose las lágrimas y volviendo a ser la fortaleza de siempre. Facunda, ayúdanos a asear a los pequeños. A ver si encuentro ropa más oscura para que nos pongamos. Y así fue. La mañana que comenzó con un mal presentimiento se convirtió en el día más triste de nuestras vidas. Lavamos a nuestros hermanos menores con el poca agua que teníamos guardada en los baldes, les peinamos con un peine roto que pasaba de mano en mano, nos vestimos con la ropa menos usada que encontrábamos. Nadie vestía ropa negra, como se usa en los funerales, pero Socorro dijo que no importaba, que el verdadero duelo lo llevábamos en el corazón, no en la espalda. El sepelio tuvo lugar en el pequeño y sencillo camposanto detrás de la iglesia del pueblo. Era un lugar modesto, con cruces de madera que marcaban las tumbas y algunas flores silvestres creciendo entre ellas. El sacerdote ofreció una misa breve, hablando de la misericordia divina y del descanso eterno, palabras que parecían vacías ante el dolor que sentíamos. Mamá fue sepultada en una tumba sencilla, sin lápida, solo una cruz de madera donde Juvenal escribió su nombre con tinta negra, Soledad Hernández. Nunca supe con certeza si ese era realmente su apellido. Mamá no hablaba mucho de su propia historia, simplemente vivía intensamente el presente. Cuando echaron la última pala de tierra sobre el sencillo ataúd de madera, sentí que una parte de mí era sepultada junto con él. No era una parte buena ni mala, era simplemente una porción de mi ser que existía, como una extremidad del cuerpo que de repente ya no está. La ausencia de mamá, que ya era constante en nuestras vidas, ahora se hacía definitiva, irrevocable. Caminamos a casa en silencio, cada uno llevando su dolor como podía. Los más pequeños no comprendían realmente lo que había sucedido. Pedro, con apenas 5 años, preguntaba a cada minuto cuándo regresaría su mamá de su viaje. Cada pregunta era como una fina aguja que atravesaba el corazón de Socorro. Esta vez no regresará, Pedro, fue todo lo que pudo decir mi hermana, con una voz que parecía emerger del fondo de un pozo. Esa noche fue la más larga de mi vida. Acostada en el petate, oía los sollozos amortiguados de mis hermanos mezclados con el sonido de la lluvia que finalmente caía afuera. Era como si el cielo también derramara lágrimas. Junto a nosotros, yo permanecía mirando el techo oscuro, pensando en cómo sería nuestra vida ahora. Antes éramos prácticamente huérfanos, con mamá siempre ausente, pero siempre existía la esperanza de que regresara. Ahora ya ni siquiera teníamos eso. A la mañana siguiente, la realidad nos golpeó con toda su fuerza. No había comida en la casa, no había dinero y ahora ni siquiera existía la posibilidad de que mamá apareciera con algo de cambio o alimentos. Socorro nos reunió a todos en la sala y, con una seriedad que no correspondía a sus 15 años, nos dijo,
Ahora solo quedamos nosotros. Tenemos que salir adelante. Los mayores tendrán que trabajar más y los pequeños tendrán que ayudar más en casa. No será fácil, pero lo conseguiremos. Juan, mi hermano mayor, asintió, sus ojos todavía enrojecidos por el llanto. Había conseguido un trabajo estable en la hacienda, donde antes solo había aparecido ocasionalmente. No ganaba mucho, pero al menos era algo seguro. Hablaré con el patrón, a ver si puedo conseguir un adelanto, dijo con una nueva determinación en su voz. Y pediré que me aumenten las horas allí. Si trabajo todo el día, quizás me paguen más. Yo puedo ir a las casas de la gente y ofrecerme a lavar la ropa, dijo Socorro. Doña Lupita dijo el otro día que su lavandera estaba indispuesta, quizás me acepte a mí en su lugar. Y así, todos buscaron la manera de contribuir, incluso niños como María Dolores y yo. Asumimos más responsabilidades, cuidar a los pequeños, ir por agua, barrer la casa, alimentar a las pocas gallinas que teníamos. El tiempo para jugar, que ya era poco, ahora prácticamente había desaparecido. Durante las semanas siguientes, se estableció una rutina diferente en nuestro hogar. Socorro se convirtió oficialmente en la cabeza de la familia, aunque en la práctica ya lo había sido durante mucho tiempo. Ella organizaba todo, quién hacía qué, cómo gastar el poco dinero que entraba, qué cocinar para que los suministros rindieran al máximo posible. Fue en esa época cuando conocimos la verdadera escasez. No era esa hambre pasajera que afecta el estómago, pero que desaparece pronto después de un atole ligero con harina. Era una necesidad profunda y persistente que dolía en los huesos y nublaba la visión. Una escasez que hacía llorar por las noches a los pequeños y que los ojos de los mayores parecieran cada vez más hundidos. Había días en que lo único que teníamos para comer era agua azucarada y un puñado de harina. Socorro decía que había que imaginar que era una papilla aguada, para engañar a la mente, pero el cuerpo no se deja engañar tan fácilmente. Nos íbamos a dormir con ese vacío en el estómago que no nos permitía descansar bien. Fue una de esas tardes, cuando llevábamos 2 días comiendo solo harina y agua, cuando Socorro tomó una decisión difícil. Nos llamó a María Dolores y a mi aparte y nos dijo, en voz baja para que los pequeños no lo oyeran, tendrán que ir a las casas del vecindario a solicitar alimento. Sé que es duro, pero no tenemos otra opción. Los pequeños no pueden pasar un día más sin comer. Sentí como mi rostro se encendía de vergüenza. La súplica era el último recurso, aquel que mamá siempre decía que nunca debíamos aceptar. Somos pobres, pero tenemos dignidad, decía en los raros momentos en que hablaba de nuestra condición. Pero el apremio no respeta la dignidad, el apremio es más fuerte que el orgullo. Así, en aquella calurosa tarde de febrero, María Dolores y yo salimos de casa con un costal de istle vacío en las manos y el corazón pesado por la vergüenza. Nuestra primera parada fue en casa de doña Lupita, donde Socorro ya estaba lavando ropa. La buena señora nos recibió en la cocina, miró nuestras delgadas caritas y, sin que tuviéramos que decir nada, llenó nuestras bolsas con un trozo de tocino, unos huevos y un puñado de frijoles. «Lleven esto a casa, muchachas», dijo, con esa simple amabilidad que no exigía agradecimiento. «Díganle a Socorro que tengo más ropa para lavar mañana». Con la bolsa ya no tan vacía, continuamos hacia otras casas. No todos fueron tan generosos como doña Lupita. En algunos casos, recibimos miradas de desdén y nos cerraron las puertas en la cara. En otros nos daban restos de comida, aquella que normalmente iba a parar a los animales, pero lo aceptábamos todo con gratitud. En esa situación no podíamos permitirnos el lujo de elegir. Regresamos a casa con las maletas medio llenas, un puñado de arroz por aquí, unas verduras marchitas por allá, un trozo de carne no muy grande pero que nuestro fogón se transformaría en un caldo sustancioso para unos cuantos días más. Socorro llegó poco después, con algo de cambio en el bolsillo del delantal. No era mucho, pero alcanzaría para comprar algo de azúcar y café, pequeños lujos que hacían que la vida pareciera un poco menos dura. Esa noche, por primera vez en días, dormimos con el estómago no tan vacío. El caldo que preparó Socorro no era abundante, pero tenía sustancia. El aroma de la comida llenó la casa, trayendo un poco de alegría a esas tristes paredes. Antes de irme a dormir,
Tumbada en el petate con María Dolores a mi lado, miré por la ventana el cielo estrellado que había afuera. La luna llena iluminaba el patio, haciendo que las sombras danzaran suavemente. Pensé en mamá, en cómo estaría ahora, libre en ese cielo inmenso, cabalgando entre las estrellas, como cabalgaba antes por los caminos de tierra de nuestro campo. ¿Crees que está bien ahora?, preguntó María Dolores, como si leyera mis pensamientos. Supongo que sí, respondí, sintiendo una lágrima cálida deslizarse por la esquina de mi ojo. Mamá siempre quiso ser libre. Ahora ella es la forma más completa que alguien puede ser. María Dolores tomó mi mano de debajo de la fina manta y la apretó con fuerza. Ese pequeño gesto contenía todo el amor y todo el dolor que compartíamos. Éramos solo dos niñas tratando de darle sentido a un mundo que parecía demasiado grande y demasiado cruel para nosotros. «Estaremos bien, ¿no?», preguntó, con esa voz que oscilaba entre la infancia y algo más viejo, más dolorido. «Vamos», respondí, intentando sonar más segura de lo que realmente me sentía. «Nos tenemos el uno al otro, eso es lo que importa». Y así, con esa silenciosa promesa de supervivencia, cerramos los ojos por otra noche en aquella casa que ahora parecía aún más vacía, sin la posibilidad del regreso de mamá. El mañana traería nuevos retos, nuevas necesidades que afrontar, pero en ese momento, abrazadas bajo esa fina manta, encontramos un poco de paz en la certeza de que al menos no estábamos solas en esa lucha. Los meses pasaban, arrastrados como una carreta de bueyes subiendo la montaña en días de lluvia. El dolor de perder a mi madre se fue transformando en un anhelo silencioso, de esos que duelen menos con el tiempo, pero que nunca desaparecen del todo. Así es como funciona, no olvidamos, simplemente aprendemos a llevar el peso. Nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo, difícil, es cierto, pero un ritmo que era nuestro. Socorro trabajaba lavando ropa para casi todas las familias de la zona. Sus manos, antes suaves como las de cualquier adolescente de sus 15 años, ahora estaban callosas y agrietadas por el agua jabonosa, pero ella nunca se quejó. Decía que las manos ásperas eran signo de dignidad, de alguien que no temía al trabajo. Juan, mi hermano mayor, consiguió una mejor posición en la hacienda grande, cuidando el ganado y ayudando con la siembra. Ganaba un poco más e incluso traía, de vez en cuando, un poco de leche, unos huevos o verduras que el patrón le permitía recoger del huerto. No era mucho, pero marcaba la diferencia. María Dolores y yo seguimos a cargo de nuestros hermanos menores y de las faenas del hogar. A veces, cuando Socorro tenía mucha ropa que lavar, también ayudábamos. Fregábamos las prendas más pequeñas mientras ella se encargaba de las sábanas y la ropa más pesada. El aroma del jabón de ceniza que nos irritaba las manitas todavía me recuerda aquellos días de duro trabajo bajo el sol inclemente. Siempre que fue posible, intenté instruir a los más pequeños en las letras. Yo misma solo había ido a la escuela durante 2 años, cuando todavía vivíamos más cerca del pueblo. No era mucho, pero suficiente para aprender a leer algunas palabras, escribir mi nombre y hacer cálculos matemáticos sencillos. Me pareció importante transmitir esto. Como decía la maestra Conchita, mi única maestra, el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Sentada a la sombra del árbol de mango en el patio trasero, escribía letras en la tierra con una ramita y hacía que los pequeños las repitieran. Pedro, con sus 5 años, era el más interesado. Tenía una inteligencia vivaz en sus ojos marrones y aprendía con rapidez. A veces me preguntaba qué sería de él si tuviera la oportunidad de estudiar realmente. Quizás un médico, un profesor. Pero esas eran fantasías que me guardaba para mí. Fue en una de esas tardes de improvisada escuela cuando vimos a Socorro corriendo por el camino de tierra que conducía a nuestra casa. Ella rara vez corría. Decía que correr era algo para gente que no sabía organizar su tiempo. Ver a mi hermana, siempre tan serena, ahora con el rostro enrojecido por el esfuerzo, hizo que mi corazón se acelerara. «¿Qué pasó, Socorro?», pregunté, ya de pie y limpiándome el polvo de las manos en mi vestido gastado. «Doña Lupita», jadeaba, «quiere hablar con nosotras, con todas las muchachas». Ahora bien, doña Lupita era nuestra benefactora. Desde que mamá partió,
Además de darle trabajo a Socorro, ella siempre que podía nos guardaba algo de comida. Era una señora mayor, viuda, sin hijos, con un corazón más grande que su pequeña casa, con las ventanas siempre abiertas. ¿Pero qué quiere ella?, preguntó María Dolores, que ya se había acercado a nosotros, llevando de la mano al pequeño Pedro. No lo sé, la verdad, respondió Socorro, metiéndose el pelo despeinado detrás de las orejas. Solo dijo que era importante y que quiere vernos a todas antes de que oscurezca. Dejamos a los niños al cuidado de nuestro hermano mayor, que acababa de regresar de la hacienda, y las tres seguimos el camino de tierra que conducía a la casa de doña Lupita. El sol ya estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las cigarras entonaban su insistente canción entre los arbustos junto al camino y el dulce aroma de las flores de murici llenaba el aire. La casa de doña Lupita estaba a unos 15 minutos a pie de la nuestra, en una pequeña loma que dominaba el valle. Era una sencilla construcción de adobe, pintada de blanco, con techo de arcilla roja y un pórtico donde solía sentarse por las tardes a ver el atardecer. El humo que salía de la chimenea de la cocina indicaba que estaba preparando la cena. Socorro golpeó la puerta de madera oscura, 3 toques suaves, como siempre hacía. Pronto oímos los pasos arrastrados de doña Lupita acercándose. Cuando abrió la puerta, su rostro se iluminó con una dulce sonrisa al vernos. «Entrad, hijas mías, entrad», dijo, abriéndose paso. Las estaba esperando. La habitación de doña Lupita era acogedora, con muebles antiguos bien conservados, una mesa redonda cubierta con un mantel bordado y algunas fotografías en marcos de plata sobre una cómoda. Nunca había visto tantos marcos de fotos juntos. En nuestra casa no teníamos ninguna foto, ni siquiera de mamá. Las imágenes eran un lujo para la gente adinerada. «Por favor, siéntense», señaló las sillas que había alrededor de la mesa. «Les traeré un café para que podamos conversar». Mientras doña Lupita se dirigía a la cocina, las tres nos miramos curiosas y un poco aprensivas. ¿Qué tendría de importante para ella llamarnos a todas así, con tanta urgencia? Regresó trayendo una bandeja con 4 tazas de café y un plato de galletas de almidón que me hicieron agua a la boca solo con mirarlas. Desde que mamá partió, exquisiteces como estas eran raras en nuestras vidas. «Sírvase, muchachas», dijo, colocando la bandeja sobre la mesa. «Sé que hoy no tuvieron un almuerzo adecuado. ¿Cómo lo supo?» Doña Lupita tenía una manera de saber las cosas sin que tuviéramos que decirlas. Era como si pudiera leer nuestros estómagos vacíos en los ojos hundidos que teníamos. Comimos las galletas con la cortesía que Socorro siempre nos exigía, pero por dentro yo quería devorar el plato entero de una vez. El café estaba caliente y dulce, tal como solo doña Lupita sabía prepararlo. Por un momento me olvidé del hambre constante, de la casa vacía, de los problemas que nos esperaban afuera. En ese corto tiempo, éramos solo 3 muchachas tomando café con una amable señora en una tarde cualquiera. «Muchachas», comenzó doña Lupita una vez que terminamos de comer. «Las llamé aquí porque tengo una propuesta que hacerles». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las siguientes palabras. «Ustedes saben que hace muchos años que soy viuda y que Dios no me ha dado hijos. Esta casa es demasiado grande para una anciana como yo. Miré a mi alrededor. La casa de doña Lupita no parecía tan grande, pero comparada con nuestro humilde refugio, era prácticamente un palacio. He observado cómo han luchado desde que su madre partió, que Dios la tenga en su gloria», continuó, «especialmente tú, Socorro, cargando con un peso que no debería ser tuyo a esta edad». Socorro bajó la mirada sin saber qué responder. No estábamos acostumbradas a escuchar palabras de reconocimiento. Después de mucho pensar y orar, decidí que quiero que vivan conmigo. Sentí como si me hubieran succionado el aire de los pulmones. Vivir con doña Lupita, en su casa limpia, con comida en la mesa cada día, sin el fantasma de la escasez rondando en cada comida, parecía demasiado bueno para ser verdad. «¿Pero qué pasa con nuestros hermanos?», preguntó Socorro, siempre pensando en el bien de todos antes que en el suyo. «Sé que no abandonarían a los muchachos», dijo doña Lupita con una sonrisa comprensiva. «Pero pensé que podríamos empezar con ustedes 3.
Su hermano mayor puede arreglárselas bien en la hacienda, ya lo he visto, y pronto podremos pensar en traer a los otros también, mientras organizo las cosas. Era una propuesta generosa, más de lo que podríamos esperar, pero conocía a mi hermana. Socorro nunca abandonaría a los pequeños, incluso si eso significaba continuar en la miseria. Es mucha amabilidad de su parte, doña Lupita, dijo Socorro con la voz embargada, pero no puedo dejar a los más pequeños. Prometí a mi madre antes de que se fuera, que cuidaría de todos. ¿Y cuándo su madre te hizo esa promesa?, preguntó doña Lupita, con una curiosidad genuina en su voz. Socorro dudó. La verdad es que mamá nunca había hecho tal solicitud. Siempre estaba demasiado ocupada con su propia vida para pensar en lo que pasaría con sus hijos si ya no estuviera allí. No fue con palabras que lo pidió, dijo Socorro finalmente, pero sé que eso es lo que esperaría de mí. Doña Lupita asintió, como si comprendiera perfectamente lo que no se decía. ¿Qué pasaría si pudiéramos traerlos a todos?, preguntó después de un momento de reflexión. Mi casa no es un palacio, pero tiene suficiente espacio. Los niños podrían quedarse en el cuarto de atrás y ustedes, muchachas, en la habitación al lado de la mía. Vi los ojos de Socorro llenarse de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino una mezcla de gratitud e incredulidad. ¿Cómo podría alguien ser tan bueno sin esperar nada a cambio? ¿Por qué haría esto por nosotras?, preguntó María Dolores, verbalizando lo que todas pensábamos. Doña Lupita sonrió, una sonrisa llena de arrugas en las comisuras de los ojos que hablaban de una larga vida, llena de historias. Cuando era joven, más o menos de la edad de Socorro, perdí a mis padres en un accidente. Me quedé sola en el mundo, sin ningún lugar a donde ir. Fue una vecina, la difunta doña Marcolina, quien me dio la bienvenida y me crió como a una hija. Eso cambió mi vida. Ahora, después de tantos años, creo que siento que es mi turno. Sus dedos temblaban ligeramente. Piénsenlo con calma. Hablen entre ustedes. Mi puerta estará abierta cuando decidan. Salimos de la casa de doña Lupita con el corazón más ligero que cuando entramos, incluso con la difícil decisión que enfrentábamos. En el camino de regreso a casa, el cielo ya estaba salpicado de estrellas y la luna creciente arrojaba una luz plateada sobre el camino de tierra. ¿Qué piensas, Socorro?, pregunté, después de unos minutos de caminar en silencio. Es una propuesta maravillosa, respondió, su voz apenas un susurro. Pero tenemos que pensar en todos, ¿entiendes? Lo que más me ha dolido desde que mamá partió, es ver cómo todos nos miran con lástima. Comprendí lo que quiso decir. Socorro siempre había sido orgullosa. Incluso en la pobreza, prefería no aceptar la caridad que viniera con el precio de la humillación. Pero la oferta de doña Lupita no parecía humillante, parecía una oportunidad que quizás no volvería a presentarse. Iré, dijo finalmente Juan, nuestro hermano mayor, con una voz que parecía más madura que sus años. Las muchachas necesitan esta oportunidad. ¿Pero qué hay de ti?, preguntó Socorro, con la frente arrugada de preocupación. No puedo abandonar a los pequeños. Nadie ha hablado de abandonar, respondió Juan, mirándola directamente a los ojos. Doña Lupita dijo que pronto también podremos llevar a los otros. Mientras tanto, yo los cuido. Ya estoy ganando en la hacienda. Puedo rentar un cuarto en la pensión de doña Neusa, que está más cerca del trabajo, y llevarme a los niños conmigo. ¿Separar a la familia? La voz de Socorro tembló ligeramente. No es separarse, Socorro, es para darles a todos una oportunidad. Con doña Lupita, yo y los niños en la pensión, cerca de la hacienda, nos veremos cada día. Vi en los ojos de mi hermana mayor un torbellino de sentimientos. Miedo, esperanza, culpa, alivio. Estaba luchando contra el peso de la responsabilidad que había asumido con la partida de mamá, pero estaba demasiado agotada para sus 15 años. Finalmente, con un suspiro profundo, dijo, si no funciona, siempre podemos regresar. Ayudó a ordenar la poca ropa que teníamos en bultos de tela, que podríamos llevar ese mismo día, si así lo deseábamos. Miré nuestra casa, sintiendo una opresión en el pecho. A pesar de toda la pobreza, las paredes agrietadas y el techo que permitía el paso de la lluvia en los días tormentosos, era el único hogar que conocíamos.
Allí estaban nuestros pocos recuerdos de mamá, las canciones que entonábamos cuando éramos aún más pequeñas, el fogón de leña donde Socorro hacía milagros con los pocos ingredientes que teníamos. ¿Vamos a perder esto?, le pregunté a María Dolores, quien organizaba sus pertenencias con una atención casi reverente. Ah, creo que sí, respondió ella, doblando un vestido remendado. Pero estaremos juntas. Eso es lo que importa. Esa misma tarde, nos despedimos de los hermanos con promesas de vernos pronto. Los pequeños no entendían lo que estaba sucediendo, pero confiaban en Socorro lo suficiente como para no cuestionar mucho. Juan nos acompañó a la casa de doña Lupita, llevando nuestros bultos de ropa. En el pórtico, doña Lupita nos esperaba con esa cálida sonrisa que hacía que todos se sintieran como en casa. Cuando cruzamos el umbral de su casa, no como visitas, sino como nuevas residentes, sentí algo extraño y maravilloso al mismo tiempo, la sensación de que, finalmente, después de tanto tiempo, habíamos encontrado un lugar donde el hambre y el temor ya no necesitarían ser nuestros compañeros diarios. No solo para nosotras, sino para todo el dolor que habíamos cargado allí. Sin que lo supiéramos todavía, nos llevaría a lugares que nunca imaginamos alcanzar. Los primeros días en la casa de doña Lupita fueron extraños, como si estuviéramos viviendo un sueño del que temíamos despertar. Dormir en una cama de verdad con un colchón suave y una sábana limpia era una sensación tan diferente que en las primeras noches no podía conciliar el sueño. Miraba el techo enjarrado, ni el susurro del viento entre las grietas en las paredes de adobe mal selladas. Era hermoso de ver, tan diferente del piso de tierra de nuestra antigua casa que casi dolía a la vista. Doña Lupita nos trataba con un afecto silencioso, de esos que no se proclaman, sino que se muestran en las pequeñas cosas, una fruta más dulce separada especialmente para nosotras, un nuevo remiendo en ropa vieja, un elogio discreto cuando hacíamos bien una tarea. Ella nunca nos hizo sentir como caridad, sino como parte de su familia. En las primeras semanas, Socorro continuó con su labor de lavandera, pero ahora con condiciones mucho mejores. Doña Lupita tenía un lavadero de cemento en el patio trasero, cubierto por un techo que la protegía del sol inclemente, y planchaba con planchas de hierro calentadas en el fogón de leña, sin tener que soplar brasas todo el tiempo. Pequeños lujos que marcaban la diferencia. María Dolores y yo ayudábamos con las tareas de la casa y del patio. Aprendí a cuidar a las gallinas que picoteaban libremente entre los árboles frutales, a regar el huerto que nos proporcionaba verduras frescas para nuestras comidas e incluso a preparar algunos dulces sencillos que doña Lupita nos enseñó pacientemente. El secreto de la jalea de papaya no es tener prisa, decía, revolviendo lentamente la olla en el fogón. Es como la vida, si intentas apresurarte, todo sale mal. Poco a poco, nos acostumbramos a esta nueva realidad. La constante sensación de alerta de que en cualquier momento podríamos regresar al hambre y la miseria estaba disminuyendo. Empezamos a dormir mejor, a sonreír más, a soñar con posibilidades que alguna vez parecían completamente inalcanzables. Pero todavía había una sombra en nuestros corazones, la preocupación por los hermanos que se quedaron. Aunque Juan, nuestro hermano mayor, enviaba mensajes casi todos los días, diciendo que estaban bien en la pensión cerca de la hacienda, Socorro no estaba tranquila. Por las noches, cuando creía que estábamos dormidas, la escuchaba llorar suavemente, como si el peso de la separación fuera más de lo que podía soportar. ¿Quieren visitarlos?, preguntó doña Lupita una mañana durante el café, notando los ojos hinchados de Socorro. «Podemos ir hoy». La cara de mi hermana se iluminó con una sonrisa que hacía mucho tiempo no veíamos. Era sorprendente cómo doña Lupita podía adivinar nuestros pensamientos y deseos más profundos incluso antes de que los expresáramos. Esa misma tarde tomamos la vieja carreta que doña Lupita rara vez usaba y fuimos a la pensión donde vivían los niños. Era una construcción sencilla en el camino que llevaba al rancho La Esperanza, con pequeñas habitaciones que los trabajadores rentaban. Cuando llegamos, los pequeños corrieron hacia nosotras con tanta alegría que sentí que mi corazón se conmovía. ¿Habíamos tomado la decisión correcta al separarnos? Aquí estamos, les garantizamos, nos dijo Juan, como si leyera mis pensamientos. La habitación es pequeña, pero alcanza para todos,
y doña Neusa deja que los niños jueguen en el patio de atrás de la hacienda. El patrón incluso me aumentó el pago porque dijo que nunca vio a nadie trabajar tanto como yo. Había un orgullo genuino en su voz, una satisfacción que no habíamos visto antes. Quizás la responsabilidad de cuidar a los menores solo había despertado algo en él, una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Pasamos toda la tarde con ellos, escuchando las historias de sus nuevas aventuras, compartiendo las nuestras, comiendo galletas de harina que doña Lupita había traído especialmente para esta ocasión. Cuando el sol comenzó a declinar, era hora de regresar. La despedida fue difícil, pero menos dolorosa que la primera vez. Ahora sabíamos que estaban bien, cada uno a su manera, y eso era lo más importante. Quizás en el futuro todos podamos volver a vivir juntos, dijo doña Lupita en el camino de regreso mientras la carreta se balanceaba suavemente en el camino de tierra. Mi casa no es grande, pero siempre se encuentra un modo cuando hay buena voluntad. Socorro sonrió, una sonrisa llena de esperanza y gratitud. Usted ha hecho más por nosotros de lo que podríamos soñar, respondió con su voz embargada. No queremos ser una carga. ¿Carga? Doña Lupita lanzó una risa ligera, como el tintineo de una campana con el viento. Ustedes son la mayor bendición que he recibido en la vida. Esta vieja casa estaba tan vacía, tan silenciosa, y ahora tiene vida otra vez. Y era cierto. Desde que llegamos, la casa de doña Lupita había cobrado una nueva energía. Risas resonaban por las habitaciones, las conversaciones animadas llenaban las comidas e incluso el jardín parecía más florecido, como si respondiera a nuestra presencia. Pero el mayor cambio llegó cuando, aproximadamente un mes después de mudarnos, doña Lupita nos sorprendió con una propuesta inesperada. He inscrito a Facunda y a María Dolores en la escuela próxima, que comienza el próximo mes. Sentí que mi corazón se aceleraba de expectativa. Si quieren, claro, dijo doña Lupita. Creo que cada niño merece la oportunidad de estudiar, de aprender cosas nuevas, de soñar con un futuro diferente. ¿Pero qué hay del trabajo?, preguntó Socorro, siempre práctica. ¿Quién la ayudará a usted con la casa, con la ropa? Encontraremos la manera, hija mía. Pueden estudiar por la mañana y ayudar por la tarde, o al contrario, como prefieran. Esa noche, en nuestra habitación, no pudimos dormir con tanta emoción. Escuela, libros, lápices de colores, aprender a leer bien, escribir historias, hacer cuentas difíciles. Fue como si un mundo entero de posibilidades se abriera ante nosotros. Vamos a ser las mejores alumnas de la clase, ya verán, me dije con una convicción que no sabía de dónde provenía. No más la imagen de la niña huérfana, la pobre que había sido acogida por caridad. Ahora, un nuevo horizonte se dibujaba. Cuando la maestra Conchita nos dio la bienvenida en el salón de clases al día siguiente, no éramos solo Facunda y María Dolores. Éramos la promesa de un futuro. Corrimos para jugar en el patio, nos quedamos un poco más, haciendo preguntas, pidiendo explicaciones, absorbiendo cada migaja de saber como si fuera el último trozo de pan en una mesa vacía. Tienes potencial, nos dijo un día la maestra, viendo cómo devoraba un libro de cuentos que me había prestado. Solo necesitas la oportunidad de florecer. Y floreciendo fue lo que hicimos. En pocos meses, ya estábamos entre los mejores estudiantes de nuestras respectivas clases. Socorro se destacó en matemáticas, resolviendo problemas que incluso dejaban perplejos a los muchachos mayores. María Dolores tenía un talento natural para la música y el dibujo, creando melodías sencillas que tarareaba mientras trabajaba y dibujos que capturaban la esencia de personas y lugares con pocos trazos. Yo me enamoré locamente de las palabras, de los libros, de las historias que me transportaban a mundos que jamás imaginé que existieran. Facunda, el alma de una escritora, comentó la maestra Conchita a doña Lupita, un día en que fue a visitarnos a casa. Puede plasmar en el papel sentimientos que la mayoría de los niños de su edad apenas pueden identificar. Sentí que mi rostro se encendía de vergüenza y orgullo al mismo tiempo. ¿Escritora? Yo, una muchacha que hasta hace unos meses, apenas podía juntar las letras para formar palabras completas. Aquello parecía impensable. Pero gradualmente, comencé a creer que quizás, solo quizás, este sueño no era tan lejano.
Por las noches, después de que todos dormían, encendía un cabo de vela que doña Lupita me permitía usar especialmente para ello y escribía en viejos cuadernos que la maestra me dio cuando salían de la escuela. Escribía sobre nuestras vidas anteriores, sobre mamá y su caballo alazán, sobre la escasez que nos persiguió como una sombra, sobre la partida que nos visitó demasiado pronto. También escribía sobre nuestras vidas ahora, sobre el aroma de las galletas de doña Lupita que salían del horno, sobre las risas de María Dolores cuando jugábamos en el huerto, sobre la expresión de satisfacción de Socorro cuando finalmente recostaba la cabeza en la almohada después de un día de trabajo y estudio. Fue en uno de estos cuadernos que comencé a escribir la historia que están leyendo ahora, una historia que en ese momento no sabía que algún día sería contada a otras personas. Era solo mi manera de dar sentido a todo lo que habíamos vivido, de transformar el dolor en algo que podía comprenderse, aunque solo fuera por mí misma. El tiempo pasó, como siempre pasa, independientemente de nuestro deseo de retenerlo o apresurarlo. Las estaciones cambiaron, trayendo lluvias que llenaban el río y hacían florecer el huerto, o sequías que agrietaban la tierra y nos obligaban a guardar cada gota de agua. Pero a diferencia de antes, ahora estos cambios ya no significaban sufrimiento o una lucha extrema por la supervivencia. Eran solo parte del ritmo natural de la vida en el campo, un ritmo al que nos adaptamos con tranquilidad, protegidos por el amor y el cuidado de doña Lupita. Cumplí 10, luego 11, luego 12 años. María Dolores, que siempre fue la más parecida a mamá, comenzó a atraer las miradas de los muchachos del pueblo cuando íbamos a misa los domingos. Socorro, a sus 19 años, era prácticamente una mujer hecha y derecha, respetada por todos por su inteligencia y su destreza en el trabajo. Nuestros hermanos menores continuaron con Juan, pero ahora también asistían a la escuela y venían a visitarnos casi todos los domingos. Fue en uno de esos domingos de visita donde un acontecimiento inesperado cambió el curso de nuestras vidas nuevamente. Todos estábamos reunidos en el patio trasero de doña Lupita. El almuerzo había sido abundante, con un pollo en salsa de mole, arroz suelto, frijoles charros y repollo guisado, todo regado con jugo de limón fresco. Un verdadero festín para quienes, no hacía mucho, se conformaban con agua y harina para mitigar el hambre. Los pequeños jugaban a la atrapada entre los árboles del huerto, sus risas resonando como música en el aire cálido de la tarde. Socorro y Juan hablaban en voz baja en una esquina, probablemente sobre los planes para el futuro, como lo hacían cada vez que se encontraban. Doña Lupita se mecía en su mecedora en el pórtico, una ligera sonrisa en sus labios, como si incluso en sueños estuviera feliz con nuestra presencia. María Dolores y yo estábamos sentadas a la sombra del mango, trenzando paja para hacer pequeños canastos, una habilidad que doña Lupita nos había enseñado y que habíamos perfeccionado con el tiempo. Fue entonces cuando escuchamos el tropel de caballos acercándose por el camino. ¿Quién será este domingo?, preguntó María Dolores, levantando los ojos de su labor. No tuvimos que esperar mucho por la respuesta. Pronto, un caballero apareció en el camino que conducía a la casa. Era un hombre alto con la piel curtida por el sol, montando un caballo imponente que parecía tan majestuoso como su dueño. Vestía ropa sencilla pero limpia y llevaba un sombrero de cuero que sombreaba parcialmente su rostro. Había algo extrañamente familiar en él, aunque yo estaba segura de que nunca lo había visto antes. El hombre desmontó con agilidad y ató el caballo en la cerca, se quitó el sombrero en señal de respeto y se dirigió al pórtico, donde doña Lupita ya se había despertado de su siesta y lo observaba con curiosidad. «Buenas tardes, señora», saludó con una voz seria y educada. «Le pido disculpas por molestar un domingo, pero estoy buscando a alguien». «¿Y quién sería?», preguntó doña Lupita, acomodándose en la silla. «Estoy buscando a los hijos de Soledad Hernández. Me dijeron en el pueblo que algunos de ellos viven aquí con usted». Ese nombre, el nombre de nuestra madre, hizo que todos nos quedáramos inmóviles. ¿Quién sería este hombre? ¿Qué quería? Por instinto, Socorro se puso delante de los hermanos más pequeños, como siempre lo hacía cuando sentía alguna amenaza. El hombre nos miró a Socorro y a mí, y fue entonces cuando pude ver su rostro por completo. Tenía ojos marrones profundos, nariz fuerte y una boca que se inclinaba en una sonrisa vacilante.
Pero lo que más me impresionó fueron las arrugas alrededor de sus ojos, arrugas de aquellos que habían visto mucho sol, mucho sufrimiento y también, quizás, algo de alegría. «Mi nombre es don Ramiro López», dijo el hombre, y pude notar un ligero nerviosismo en su voz. «Yo soy el hermano de Soledad, su tío». Un silencio denso cayó sobre el patio trasero cuando ese nombre, don Ramiro López, resonó entre nosotros. «¿Tío?» Nunca supimos que mamá tuviera un hermano. Ella nunca habló de su familia, nunca mencionó padres, hermanos, parientes de ningún tipo. Para nosotros, había surgido de la nada, como si hubiera nacido adulta, montando su caballo. Socorro, al recuperarse de la conmoción, dio un paso adelante, manteniendo a los pequeños protegidos detrás de ella, como una gallina con sus polluelos. «Nunca oímos hablar de usted», dijo, con desconfianza en cada palabra. «Nuestra madre jamás mencionó tener un hermano». Don Ramiro López suspiró, un sonido que parecía arrastrar un peso antiguo. «Soledad y yo, bueno, no nos llevamos bien durante muchos años. Tuvimos un desacuerdo fuerte cuando éramos jóvenes. Cada uno siguió su camino. Intenté encontrarla varias veces, pero ella siempre fue hábil para desaparecer cuando quería». Había algo en su voz, una nota dolorosa que me hizo creerle al instante. Miré a María Dolores, quien parecía pensar lo mismo, porque sus ojos ya no tenían miedo, solo curiosidad. «¿Cómo nos encontró?», preguntó doña Lupita, con esa voz tranquila que siempre traía paz a las situaciones más tensas. «Escuché en el pueblo sobre la partida de Soledad y que había dejado tantos hijos. Sentí que necesitaba encontrarlos». Doña Lupita asintió y lo invitó a pasar. Los ojos de don Ramiro López se llenaron de gratitud al escuchar la invitación. Quizás esperaba hostilidad, puertas cerradas, en lugar de esta cautelosa pero educada bienvenida. La sala de doña Lupita, siempre tan acogedora con sus muebles antiguos y su aroma a café recién preparado, parecía demasiado pequeña para contener todas las emociones que se quedaron allí más allá de la puerta. Socorro se mantuvo en el umbral, lista para defender a la familia si era necesario. Los pequeños se extendieron por el piso de madera, mirándonos con ojos llenos de curiosidad. Somos de la misma sangre, después de todo. La familia es familia, incluso después de tantos años de lejanía. ¿Dónde estaba esta familia cuando padecíamos el hambre? Cuando nuestra madre partió y quedamos a la deriva. La voz de Socorro tenía una amargura que rara vez dejaba ver. Vi la cara de don Ramiro López contraerse en una expresión de dolor genuino. Miró la taza de café, como si pudiera encontrar allí las palabras correctas. «Tienes razón al preguntar eso, muchacha, y no tengo excusas lo suficientemente buenas. Solo puedo decir que no lo sabía. Soledad y yo perdimos contacto hace más de 20 años. Nuestra última discusión fue intensa. Se dijeron cosas que no se pueden olvidar fácilmente. Yo fui a Guanajuato, ella se quedó por estos rumbos. Cuando regresé años después, ella ya se había ido. Nadie sabía dónde». «¿Y por qué discutieron?», preguntó María Dolores, siempre la más directa de las tres. Don Ramiro López suspiró profundamente. Era evidente que la pregunta tocaba viejas heridas, aquellas que ni siquiera el tiempo podía sanar por completo. «Por un hombre», respondió finalmente. «Un arriero que pasaba por estos rumbos de vez en cuando. Soledad se enamoró de él. Quería irse con él. Yo era el mayor. Le había prometido a nuestro padre en su lecho de muerte que la cuidaría. Traté de detenerla, le dije cosas hirientes. Ella me respondió de igual manera. Al final, ella se escapó con el arriero y yo me quedé con el enojo, demasiado enojado para buscarla. ¿Podría ser el padre de algunos de ustedes? Él nunca fue visto de nuevo por estos rumbos. Soledad quedó embarazada. Supe por gente del pueblo años después. Intenté encontrarla entonces, pero ella ya se había mudado. Siempre ha sido demasiado orgullosa para regresar y admitir que me equivoqué». Un silencio profundo cayó en la habitación. Cada uno de nosotros estaba absorbiendo esta historia, esta versión de mamá que nunca habíamos conocido. Una joven Soledad, enamorada, que creía en una promesa que nunca se cumplió. Era difícil reconciliar esta imagen con la mujer que conocíamos,
siempre ausente, siempre buscando la próxima fiesta, la próxima aventura. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Socorro, todavía con recelo. Don Ramiro López colocó la taza vacía sobre la mesa con cuidado, como si fuera de un cristal muy frágil y no la cerámica gruesa y sencilla que era. Simplemente tengo un pequeño rancho en Guanajuato. Es suficiente para todos nosotros, si quieren ir. Fue como si un rayo hubiera caído en medio de la sala. Socorro contuvo el aliento. María Dolores abrió los ojos de par en par y yo sentí un frío extraño en el estómago. Un hogar, repitió Juan, nuestro hermano mayor, como si no creyera lo que había oído. Sí, confirmó don Ramiro López. Sé que llego demasiado tarde, que ustedes ya crecieron sin mí, que ya encontraron su camino. Él miró a doña Lupita con una mezcla de gratitud y respeto. Y veo que tuvieron la dicha de encontrar gente buena que... Esa noche, no pude dormir. La inquietud me carcomía. Doña Lupita, al notarlo, se acercó a mi cama. ¿Tampoco puedes dormir, hija mía?, preguntó con una sonrisa amable, indicándome una silla frente a ella. Me senté, sintiendo el nudo en la garganta que venía y se iba desde que decidimos partir. Tengo miedo, confesé con la voz casi inaudible. ¿Y si no funciona? ¿Y si no es como imaginamos? Doña Lupita extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, sus dedos arrugados transmitiendo un calor que iba más allá de lo físico. La vida se construye de decisiones, Facunda. Algunas resultan bien, otras no. Pero si no decidimos, nunca lo sabremos. Y hay decisiones que valen la pena solo por la posibilidad, aunque pequeña, de que todo salga bien. La voy a extrañar mucho, dije, sin poder contener más las lágrimas. Y yo estaré lejos de ti, querida mía, más de lo que te imaginas. Pero no me iré de tu vida, ni tú de la mía. La distancia es solo un pequeño detalle cuando los corazones están unidos. Nos quedamos allí, tomadas de la mano, en la mesa de la cocina en silencio. No hicieron falta más palabras, lo que había que decir ya se había dicho, y lo que sentíamos era demasiado grande para caber en palabras. A la mañana siguiente, don Ramiro López llegó con un carro de bueyes prestado para llevar nuestras cosas y las de aquellos que no podían soportar la larga caminata hasta la estación de tren. Doña Lupita había preparado un desayuno especial, galletas de almidón, pan de maíz, café con leche. Todos comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propias despedidas silenciosas. Cuando llegó el momento de partir, formamos fila para abrazar a doña Lupita, uno por uno, desde la más pequeña hasta la mayor. Cada uno tuvo su momento de agradecimiento y despedida. Cuando llegó mi turno, pensé que mi corazón estallaría de la emoción. No te olvides de seguir escribiendo tus historias, me susurró al oído mientras me abrazaba fuertemente. Tienes un don, Facunda. No lo desperdicies. Lo prometo, respondí con la voz quebrada. Y le escribiré cada semana. Estaré esperando, dijo con una sonrisa entre lágrimas. Y así nos pusimos en camino, un grupo de niños y jóvenes que ya habían visto más de la dureza de la vida de lo que la mayoría de la gente ve en toda su existencia. Salimos con la esperanza de un nuevo comienzo, de una vida donde ya no tuviéramos que pasar a premios, donde pudiéramos seguir aprendiendo y creciendo, donde por fin tendríamos una familia completa, con un tío que, a pesar de haber llegado tarde, parecía genuinamente interesado en ser parte de nuestras vidas. En el carro de bueyes, mientras nos alejábamos de la casa de doña Lupita, miré hacia atrás una última vez. Ella estaba de pie en el pórtico, una figura pequeña y arrugada, agitando un pañuelo blanco. La imagen quedó grabada en mi memoria como una fotografía. La casa blanca con ventanas de madera oscura, el jardín florido, el frondoso árbol de mango en el patio trasero y esa mujer extraordinaria que nos enseñó lo que era el verdadero afecto. Me volví para encarar el camino que se extendía ante nosotros, hacia el futuro desconocido que nos esperaba en Guanajuato. Don Ramiro López guiaba los bueyes con manos firmes, cantando una vieja canción que, según él, a mi madre le encantaba entonar cuando era joven. Los pequeños ya estaban jugando en la carreta de bueyes. Sus risas se mezclaban con el crujido de las ruedas en el camino de tierra. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo.
una esperanza genuina y luminosa que calentó mi corazón como el sol de la mañana calienta la tierra después de una noche fría. El futuro era incierto, sí, pero por una vez no parecía atemorizante, parecía prometedor. El viaje a Guanajuato fue largo y agotador, pero también lleno de descubrimientos. Primero, el carro de bueyes hasta la estación de tren más cercana, meciéndose lentamente por los caminos de tierra que serpenteaban entre lomas cubiertas de vegetación. Luego el tren, mi primer viaje en tren, con su constante ruido metálico y el estridente silbido que anunciaba cada estación. Miré por la ventana, fascinada, viendo cómo el paisaje iba cambiando poco a poco. Las colinas de Querétaro con sus densos bosques y cascadas escondidas daban paso a los campos más abiertos del interior y, finalmente, a las interminables llanuras de Guanajuato, donde el cielo parecía más grande y más cercano al mismo tiempo. Los niños pequeños, tras su entusiasmo inicial, pronto se cansaron del viaje y durmieron acurrucados unos contra otros en los bancos de madera del tren, utilizando fardos de ropa como almohadas improvisadas. Socorro nos vigilaba de cerca, contándonos en cada parada para asegurarse de que nadie se quedara atrás. María Dolores cantaba suavemente canciones que había aprendido de doña Lupita, quizás para disipar el anhelo que ya empezaban a sentir. Don Ramiro López demostró ser un atento compañero de viaje. Compraba fruta y pan en las estaciones donde parábamos, contaba historias para entretener a los más pequeños y respondía pacientemente a nuestras interminables preguntas sobre cómo sería nuestra nueva vida. El rancho no es grande, explicó mientras cortaba un trozo de queso con su navaja de mango de cuerno, pero la tierra es buena. Tenemos un huerto, unas cuantas cabezas de ganado, gallinas, cerdos. Allí nadie pasa a premios. Aquella última frase, allí nadie pasa a premios, resonó en mi mente como una promesa, un consuelo. Tantos años con el estómago vacío, tantas noches en las que el rugido de nuestro estómago era el único sonido que acompañaba nuestro sueño, y ahora esta posibilidad, una vida sin esa necesidad constante. Después de 3 días de viaje, finalmente llegamos a la pequeña estación de San Juan, el pueblo más cercano al rancho de don Ramiro López. Era un lugar sencillo, con una calle principal de tierra, unas pocas casas modestas con ventanas de madera oscura, una pequeña iglesia con torres bajas y una tienda que parecía ser el centro de la vida social del lugar. «Chencho», exclamó don Ramiro López tan pronto como bajamos del tren, saludando a un hombre alto y delgado que nos esperaba apoyado en un carrito. Chencho, que más tarde descubrimos que era el capataz del rancho, sonrió al ver a don Ramiro López y vino hacia nosotros. Sus ojos se abrieron ligeramente al percatarse del tamaño de nuestra familia. «¿Son todos estos?», preguntó, sin poder ocultar su asombro. «Todos estos», confirmó don Ramiro López, con un tono de orgullo en su voz. «Los hijos de Soledad, mis sobrinos». La carreta de Chencho, tirada por un par de caballos mansos, no cabía a todos nosotros ni a nuestros bultos. Decidimos que las mujeres y los niños pequeños irían en la carreta, mientras que los hombres, incluyendo a Juan y a don Ramiro López, harían el viaje a pie. «No está lejos», nos aseguró don Ramiro López, «solo unos 4 o 5 kilómetros». El camino al rancho cruzaba campos abiertos, donde la hierba seca se mecía con el viento como un mar dorado. Algunos árboles retorcidos, típicos del cerrado, ofrecían sombras ocasionales que eran verdaderos oasis de frescor en ese calor del mediodía. A lo lejos, se veían las siluetas de las vacas pastando tranquilamente y, de vez en cuando, un rebaño de seriemas corría entre la vegetación, asustado por nuestro paso. Llegamos al rancho cuando el sol ya comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. La primera visión de la casa me recordó un poco a la de doña Lupita, aunque era más grande y rústica. Era una sencilla construcción de adobe, con un amplio techo de tejas de barro y un pórtico que rodeaba toda la fachada. El jardín, bien cuidado, tenía algunos parterres, claveles, margaritas y dalias nocturnas, que desprendían un dulce aroma en el aire de la tarde. «Bienvenidos a Rancho La Esperanza», dijo don Ramiro López, con un gesto amplio que abarcaba toda la propiedad. Esperanza. El nombre no podía ser más apropiado para lo que sentíamos en ese momento. Una mujer salió de la casa en cuanto la carreta se detuvo en el jardín. Era bajita y robusta,
con el cabello canoso recogido en un sencillo moño y un delantal floreado sobre su vestido de algodón. Su rostro, marcado por el tiempo y el sol, esbozó una amplia sonrisa al vernos. «Por fin están aquí», exclamó, acercándose con pasos rápidos. «Los estábamos esperando con ansia. Ella es doña Rosa», nos presentó don Ramiro López. «Mi esposa desde hace 15 años, la mejor mujer de este campo». Doña Rosa se sonrojó ligeramente ante el cumplido, dándole a su marido una palmadita en el brazo. «Deja de hacerte el tonto, hombre. Vamos, niños, deben estar cansados y hambrientos. Tengo una sopa de yuca con carne en el fogón que les repondrá las fuerzas». Esa primera noche en Rancho La Esperanza fue una mezcla de emociones. La comida era abundante y deliciosa, servida en una gran mesa de madera oscura en la espaciosa cocina. Había pan casero, mantequilla fresca hecha allí mismo, queso de la finca y la sopa sustanciosa que había mencionado doña Rosa. Comimos hasta no poder más, con la extraña y maravillosa sensación de saber que, si queríamos, podríamos servirnos de nuevo. Las habitaciones eran sencillas pero limpias, con camas de verdad para todos, colchones de paja cubiertos con sábanas de algodón que olían a hierbas secas. Era extraño dormir separados, los muchachos en una habitación, las muchachas en otra, después de años compartiendo el mismo espacio. Pero había una sensación de seguridad, de permanencia, que nunca antes habíamos experimentado. Tumbada en la cama, junto a la ventana, desde donde podía ver las estrellas que parecían más grandes y brillantes en ese cielo de Guanajuato, pensé en todo lo que habíamos vivido hasta entonces, la escasez que nos atormentó durante tanto tiempo, la partida de mamá, la bondad de doña Lupita y ahora, en este nuevo comienzo. Sentí una lágrima correr por el rabillo del ojo, no de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que parecía no caber en mi pecho. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Rápidamente nos acomodamos a una cómoda rutina en el rancho. Don Ramiro López cumplió su promesa de enviarnos a la escuela. Había una escuelita en el pueblo, no tan buena como la que asistíamos en Querétaro, pero lo suficientemente adecuada para que siguiéramos aprendiendo. Íbamos todos los días en la carreta conducida por Chencho, siempre con historias divertidas que contarnos por el camino. Socorro, que ya era prácticamente adulta, comenzó a ayudar a doña Rosa con la administración de la casa y con la producción de quesos y dulces que vendían en la tienda del pueblo. Juan, nuestro hermano mayor, trabajaba con don Ramiro López y Chencho cuidando el ganado y sembrando. Incluso los más pequeños tenían sus tareas: alimentar a las gallinas, ayudar en la huerta, recoger huevos del gallinero. En cuanto a mí, seguí escribiendo mis historias. Cuando don Ramiro López descubrió mi afición, me regaló un cuaderno nuevo de tapa dura y páginas amarillentas, y una pluma estilográfica que había pertenecido a su padre. «Quién sabe, quizás algún día te conviertas en una escritora de verdad», dijo con una sonrisa alentadora. Las cartas a doña Lupita eran frecuentes. Como prometí, le conté todo sobre nuestra nueva vida, sobre la escuela, sobre cómo estábamos todos juntos de nuevo. Ella me contestaba con su letra pequeña y pulcra, contándome las noticias del pueblo y siempre preguntándome por mis escritos. Sus cartas terminaban invariablemente con la misma frase: «Sé fuerte, sigue soñando». Fue en una de estas cartas, recibida casi un año después de nuestra partida, que recibimos la noticia que más temíamos: doña Lupita había enfermado. Nada grave, nos aseguró, solo los achaques de la vejez, como ella misma decía. Pero entre líneas, presentíamos que era más grave de lo que admitía. Socorro se inquietó con la noticia. Por la noche, lo comentamos en nuestra habitación, en voz baja para no despertar a María Dolores, que ya dormía. «Tenemos que ir a visitarla», dijo Socorro, con esa determinación que siempre la caracterizó. «Tenemos que ver cómo está, pero Guanajuato está muy lejos de Querétaro», dije, aunque en el fondo estaba de acuerdo. «Hablaré con don Ramiro López, seguro que lo entenderá». Y así fue. A la mañana siguiente, cuando Socorro expresó su preocupación mientras tomábamos un café, don Ramiro López asintió con gravedad. «Claro que deben ir. Doña Lupita también es parte de su familia. Voy a conseguir el dinero para el boleto de tren. Yo también quiero ir,
anuncié, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Don Ramiro López me miró y luego a Socorro, como pidiendo su aprobación. Dudó solo un instante. Facunda tiene que venir. Ella y doña Lupita siempre han tenido un vínculo especial. Así que, 2 semanas después, estábamos de nuevo en el tren, pero esta vez en sentido contrario, de Guanajuato a Querétaro, de nuestra nueva vida a la antigua, de nuestro presente a un pasado que nos había moldeado de maneras que apenas empezábamos a comprender. El viaje de vuelta se nos hizo más corto, quizás porque ya conocíamos el camino o quizás porque la ansiedad de volver a ver a doña Lupita aceleraba el tiempo en nuestra percepción. Cuando finalmente llegamos al pueblo, todo parecía exactamente igual que lo habíamos dejado. Las mismas casas sencillas con sus ventanas de madera, la misma gente caminando tranquilamente por la calle principal, la misma campana de la iglesia sonando para la misa del domingo. Hicimos autoestop en el carro del lechero hasta la casa de doña Lupita. Nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos mientras caminábamos por ese camino familiar. ¿Cómo la encontraríamos? ¿Estaría muy cambiada, muy delicada de salud? La casa seguía igual, con sus paredes blancas y su jardín lleno de flores, pero había algo diferente, una quietud que antes no existía, como si la casa misma hubiera envejecido en ausencia de nuestro alboroto. Tocamos la puerta, 3 golpes suaves, como siempre hacía Socorro, y esperamos conteniendo la respiración. Pasó más tiempo de lo habitual antes de que oyéramos pasos lentos acercándose. Entonces, la puerta se abrió, revelando a doña Lupita. Estaba más delgada y encorvada. El cabello, antes solo salpicado de blanco, ahora era completamente plateado, pero los ojos seguían siendo los mismos. Vivos, brillantes, llenos de esa bondad que nos salvó cuando más la necesitamos. «Mis niñas», exclamó, extendiendo sus brazos temblorosos. Vinieron. Nos abrazamos allí mismo en la puerta, un abrazo largo y fuerte que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Percibí el familiar aroma a lavanda que siempre acompañaba a doña Lupita. Escuché su respiración un poco trabajosa y me di cuenta de lo mucho más frágil que estaba bajo mis brazos, pero estaba viva, estaba allí, y eso era lo que importaba. Pasamos 2 semanas con ella, 2 semanas de largas conversaciones a la sombra del árbol de mango del patio trasero, de ayudarla con las tareas de la casa que ahora parecían demasiado pesadas para sus manos arrugadas, de contarle todas las novedades de nuestra vida en Guanajuato. Por las noches, después de que Socorro se hubiera acostado, me quedaba un rato más con ella en la cocina, como en los viejos tiempos. Bebíamos juntas té de manzanilla y yo le leía extractos de mis escritos que había traído de Guanajuato. «Tienes un don, Facunda», repetía, como tantas otras veces. Un don para transformar el dolor en belleza, para encontrar sentido incluso en las experiencias más difíciles. Fue una de esas noches, cuando estábamos a punto de regresar a Guanajuato, que ella me hizo una pregunta que cambiaría mi vida para siempre. ¿Has pensado alguna vez en quedarte, Facunda? ¿En quedarte aquí conmigo? La miré sorprendida, sin saber exactamente qué responder. Quedarse aquí, sí, continuó, con una seriedad que rara vez mostraba. Veo cuánto te gusta escribir, cuánto potencial tienes. Aquí podrías continuar tus estudios en la escuela del pueblo, que es mejor que la de San Juan, por lo que me contaste. Y yo, bueno, esta anciana estaría contenta con tu compañía. Sentí un torbellino de emociones, sorpresa, confusión, cierto encanto ante la posibilidad, pero también miedo y culpa al considerar dejar atrás a mis hermanos. No tienes que responder ahora, añadió al ver mi vacilación. Habla con Socorro y piénsalo bien. Es una decisión importante. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, sopesando los pros y los contras, imaginando cómo sería mi vida si aceptaba la propuesta de doña Lupita. Por un lado, la posibilidad de estudiar en una mejor escuela, de tener más tiempo para escribir, de estar con esa mujer que tanto amaba y que no estaría con nosotros para siempre. Por otro lado, la separación de mis hermanos, de la vida que estábamos construyendo juntos en Guanajuato, de la seguridad que finalmente habíamos encontrado. A la mañana siguiente, con ojeras que delataban mi noche de insomnio, busqué a Socorro en el patio trasero, donde ella estaba colgando la ropa en el tendedero con su habitual eficiencia.
Doña Lupita me invitó a quedarme, dije sin rodeos, porque con Socorro siempre era mejor ir directo al grano. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró durante un largo rato, como si intentara leer algo en mi rostro que mis palabras no revelaban. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí honestamente. Una parte de mí quiere quedarse, seguir estudiando aquí, estar con la señora Lupita en sus últimos años, pero otra parte no quiere separarse de ti, de nuestra familia que por fin está reunida y bien. Socorro suspiró y dejó caer la sábana que sostenía dentro del cesto de la ropa sucia. Se sentó en el banco de madera debajo del árbol de mango y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Facunda, ¿recuerdas cuando mamá partió y pensamos que nunca volveríamos a ser felices? Comenzó, con esa voz tranquila que siempre me tranquilizaba. Y luego conocimos a doña Lupita y luego a don Ramiro López y descubrimos que la felicidad puede tener muchas formas diferentes, muchas direcciones. Asentí sin saber a dónde quería llegar con esto. Quizás este sea tu camino. Que sea diferente del nuestro no significa que nos separemos de verdad. La familia no se trata solo de quienes viven bajo el mismo techo, sino de quienes llevamos en el corazón. No importa la distancia. ¿No te molestaría si decidiera quedarme?, pregunté con la pequeña voz de la niña que aún existía dentro de mí. ¿Decepcionarme? Ella sonrió, esa rara sonrisa que iluminaba todo su rostro. Me sentiría muy orgullosa de verte seguir tu propio camino, persiguiendo tus sueños. Es todo lo que siempre he anhelado. Que cada uno tenga la oportunidad de elegir, de no dejarse llevar por la vida como hojas al viento. Abracé fuertemente a mi hermana, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro, sin poder contenerlas. Socorro, que rara vez mostraba emociones intensas, también tenía lágrimas en los ojos. Cuando nos separamos, pero tienes que prometerme una cosa, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Tienes que prometer que seguirás escribiendo, que estudiarás mucho, que harás todo lo que mamá no pudo hacer en su vida. Lo prometo, respondí con una convicción que venía de lo más profundo de mi alma. Y así quedó decidido. Yo me quedé con doña Lupita mientras Socorro volvía a Guanajuato para contarles la noticia a los demás y buscar el resto de mis cosas. La despedida fue difícil, llena de lágrimas y promesas de visitas frecuentes, de cartas semanales, de no olvidarnos nunca. Los años que siguieron fueron de transformación. Bajo la guía de doña Lupita y de los profesores de la escuela del pueblo, especialmente la maestra Conchita, que siempre creyó en mi potencial, me dediqué a mis estudios con una pasión que sorprendió a todos. Leí todos los libros que pude encontrar, escribí todos los días, absorbí el conocimiento como una esponja seca absorbe el agua. A los 15 años gané un concurso regional de escritura con un texto sobre mi infancia. El premio incluyó una beca para continuar mis estudios en la Ciudad de México. Fue otra decisión difícil dejar atrás a doña Lupita, pero ella me impulsó hacia adelante con toda la fuerza de su afecto. Ve, hija mía, dijo, con esa mezcla de firmeza y dulzura que solo ella sabía impartir. Este es tu destino, no te preocupes por mí. Tengo a mis vecinos, recibo la visita de tus hermanos y hermanas que siempre vienen cuando pueden. Ve a buscar lo que el mundo te ofrece. En la Ciudad de México viví en un internado para señoritas, seguí estudiando y finalmente conseguí trabajo como profesora asistente en una escuela primaria. Los fines de semana y días festivos volvía al pueblo a visitar a doña Lupita, que envejecía con la misma gracia con que todo lo hacía en la vida. Mis hermanos se quedaron en Guanajuato. Socorro se casó con un agricultor vecino, tuvo 3 hijos y acabó heredando Rancho La Esperanza cuando don Ramiro López y doña Rosa fallecieron, ya ancianos y satisfechos con la vida que habían llevado. Juan, nuestro hermano mayor, también formó una familia, al igual que María Dolores y varios de los otros. Los pequeños crecieron, estudiaron lo más que pudieron y se convirtieron en hombres y mujeres de bien. Poco a poco, la escasez, que durante tanto tiempo fue nuestra compañera diaria, se convirtió en un recuerdo lejano, una historia que contábamos a nuestros hijos y nietos, para que valoraran lo que tenían, para que supieran de dónde veníamos y cuánto nos costó llegar hasta aquí. Doña Lupita nos dejó cuando yo tenía 22 años. Fue una partida pacífica, como lo había sido su vida.
Se quedó dormida un domingo por la tarde y simplemente nunca se despertó. Ella estaba en paz, estoy segura, sabiendo que todos estábamos bien, yendo por caminos separados con la fuerza y la dignidad que ella nos ayudó a construir. Heredé su casa, según su testamento. Allí, en cada rincón de esas paredes, se atesoraban demasiados recuerdos, tanto alegres como dolorosos, impidiéndome residir permanentemente. Yo me encargaba de la casa, cuidaba el jardín que ella tanto amaba, la visitaba siempre que podía, pero mi vida seguía en otros lugares, otras ciudades, otros desafíos. Me convertí en profesora, luego en directora de escuela y, finalmente, en mi mediana edad, en escritora. Mi primer libro, publicado cuando ya tenía 50 años, contaba exactamente esta historia que acabo de relatarles. La historia de una niña que conoció el desamparo y la impotencia, pero también el amor y la esperanza. La historia de una familia que se desintegró y volvió a unirse de maneras inesperadas. La historia de personas comunes que, con su silenciosa bondad, cambian vidas para siempre. El libro no fue un gran éxito comercial, pero encontró a sus lectores, conmovió corazones y generó cartas emotivas de personas que se identificaron con nuestro viaje. Fue suficiente. Nunca quise fama ni fortuna con mis palabras. Solo quería que nuestras vivencias significaran algo más allá de nosotros mismos, que nuestro dolor y nuestra alegría no fueran en vano. Ahora, a mis 80 inviernos, miro hacia atrás y veo un camino que, a pesar de todas las piedras y espinas, me trajo hasta aquí. Un viaje que comenzó con la escasez absoluta y termina en esta cómoda habitación, rodeada de libros, buenos recuerdos, fotografías de seres queridos que han partido y otros que aún caminan a mi lado. De los 14 hermanos que éramos, solo 5 siguen vivos. Socorro nos dejó hace 5 años, a los 86 años, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos en Rancho La Esperanza, que ahora pertenece a su hijo mayor. María Dolores vive en Ciudad de México con una de sus hijas, las demás están repartidas por México, cada una siguiendo el destino que eligieron o que la vida eligió para ellas. Nos reunimos siempre que podemos, en cumpleaños importantes, en Navidad, en bodas de sobrinos nietos que apenas conocemos. Y cuando estamos juntas, inevitablemente salen a la superficie las historias de nuestra infancia. Historias de penurias, sí, de inmensas dificultades, de pérdidas dolorosas, pero también historias de superación, de encuentros inesperados, de bondades gratuitas que transformaron nuestras vidas. Esto es lo que quiero dejar como legado, no solo las palabras escritas en mis libros, sino la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, por pequeña que sea, que puede guiarnos a salir de la oscuridad. A veces esa luz viene de dentro de nosotros mismos, de una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Otras veces, proviene de personas que se cruzan en nuestro camino en el momento exacto en que más las necesitamos. La vida no es fácil, nunca lo fue y probablemente nunca lo será. Pero es hermosa en su complejidad, en sus contrastes, en su infinita capacidad de sorprendernos cuando menos lo esperamos, como aquella mañana lejana en que un tío desconocido apareció en nuestra puerta, o aquella tarde en que doña Lupita nos invitó a vivir con ella, o aquella noche en que decidí quedarme y seguir mi propio camino. Si me preguntaran si cambiaría algo de mi historia, diría que no. Ni siquiera el apremio, que fue una maestra cruel pero eficaz, enseñándome el valor de cada bocado, de cada momento de abundancia que vendría después. Ni siquiera las ausencias, que me enseñaron a valorar las presencias. Ni siquiera las pérdidas, que me enseñaron sobre la impermanencia de todo y la importancia de vivir cada momento plenamente. Todo, cada lágrima, cada sonrisa, cada despedida, cada reencuentro me trajo hasta aquí. Y aquí, sentada en esta mecedora que heredé de doña Lupita, mirando el atardecer por la ventana de mi casa, siento una paz que ni siquiera sabía que era posible cuando era aquella niña de ojos hundidos y barriga vacía. Es esta paz la que deseo para todos ustedes que han escuchado mi historia. La paz que no viene de la ausencia de tormentas, sino de la certeza de que, por muy fuerte que sea la tormenta, siempre pasa, dejando tras de sí un cielo lavado, donde, quién sabe, podría aparecer un arco iris. El hambre pasó. La esperanza permaneció y al final, eso es todo lo que importa.